nivel de aceptación del presidente Bush es ahora similar al nivel de aceptación del presidente Obama. Todo esto tras 4 años de presidencia. Vamos ahora con una opinión un poco distinta. Nos acompañan desde Washington María Teresa Cardona, estratega demócrata, colaboradora de la política de CNN, y Roberto Izurieta, es profesor de la Universidad George Washington, es contribuyente, es colaborador político de CNN. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Y bueno, María, comienzo preguntándote. Es un día en el que se recuerda y se habla de los pasos importantes que se dieron. El presidente Obama destacaba el trabajo en inmigración. El presidente Clinton destacaba el trabajo en asistencia a África, ayuda para prevenir y para combatir el SIDA. ¿Cómo resumirías la presidencia de George W. Bush hoy en día en que se inaugura su centro presidencial? Mira, sin duda, el día de hoy ha sido un día muy positivo para el presidente Bush y su familia, y yo creo que así debe ser, porque estas son tipos de celebraciones donde uno debe subrayar las partes positivas, aún de un mandato como lo fue el del presidente Bush. Y estoy de acuerdo que debemos hablar sobre el legado que él tuvo en términos del asunto de inmigración. Espero que el resto del Partido Republicano aprenda sobre lo que hizo, lo que trató de lograr el presidente Bush, que al fin del día no pudo lograrlo, pero yo creo que su corazón estaba en el sitio debido, y el Partido Republicano, por su propio futuro político, le debe seguir ese rumbo al presidente Bush, y también su legado sobre todo lo que él ha hecho en términos del SIDA al nivel mundial. Pero tampoco podemos escapar el hecho de que sí fue un mandato muy controversial, y aún hoy día la mayoría de los americanos ven en total su presidencia fue un fracaso. Y yo creo que desafortunadamente ni el Partido Republicano ni el presidente Bush va a poder borrar eso tan fácilmente. Así que veremos. Roberto, en este caso, en una reunión como esta se destaca la presencia de los expresidentes, y decía el mismo expresidente George W. Bush que esta biblioteca es mucho más imparcial y clara sobre su mandato de lo que muchos pueden imaginar. Para muchos el saldo que dejó esa presidencia no fue positivo. Efectivamente, George Bush fue un presidente sumamente impopular en América Latina, fue sumamente impopular en la comunidad internacional, y terminó su mandato con índices de popularidad sumamente bajos, marcados sobre todo por la crisis económica. Previo a la crisis económica, los Estados Unidos tuvo un enorme déficit fiscal, porque efectivamente los Estados Unidos entran en la guerra, y raro, como primera vez, se entra en la guerra y en vez de ponerse impuestos para financiar la guerra, simultáneamente se bajan los impuestos. El déficit, la historia del déficit fiscal viene de los años de George Bush. El manejo del huracán Katrina en Nueva Orleans fue sumamente impopular, el presidente Bush en ese tema. La guerra de Irak, las causas por las cuales entraban a la guerra, que se suponía que había armas de destrucción masiva, y no fue así. En el arena positiva, sin lugar a dudas, el intento de la reforma migratoria, en los mismos términos, como bien tú dijiste al inicio de este programa, que se está buscando ahora, fue una decisión o una intención sumamente acertada del presidente George Bush, que lo llevó a tener enorme popularidad en la comunidad hispana. Fue el republicano que mayor porcentaje ha alcanzado en procesos electorales, no solamente por este tema, sino porque al ser de Texas es una persona que estaba realmente relacionada y entendía mucho mejor a los hispanos. Y concuerdo con María, eso es lo más relevante actualmente, porque los demócratas van a necesitar una porción de senadores y de diputados republicanos que apoyen la reforma migratoria para tener los suficientes votos. Hay indicios que así serán, y ojalá que así fuera, porque como también se ha discutido en este programa, si los republicanos no entienden la importancia del voto hispano y qué es lo que los hispanos necesitan de sus líderes para poder apoyarlos, el Partido Republicano estará en una situación muy difícil para alcanzar la ecuación que se requiere para ganar una elección presidencial. En este momento, María, y nos queda muy poco tiempo, ¿se reivindica George W. Bush ante su partido? ¿Se considera que se debe avanzar en reforma inmigratoria y que se debe cambiar el mensaje hacia los hispanos?
Definitivamente en términos de la reforma, en términos de qué es lo que tiene que hacer el Partido Republicano para atraer más hispanos, le deben seguir lo que les enseñó el presidente Bush. Pero en total, todavía vemos hoy día que el Partido Republicano está tratando de huir del legado del presidente Bush hoy día. Pero en esos dos temas, en la inmigración y en términos de atraer el voto hispano, los republicanos deben aprender del presidente Bush. Bueno, muchas gracias María Teresa Cardona y Roberto Izurieta. Y yo voy a repetir bien las cifras. La encuesta de CNN dice que del 5 al 7 de abril este año, el 55% considera su presidencia un fracaso contra un 42% que la considera un éxito. Eso es muy diferente. En el 2009 el 68% consideraba la presidencia de George W. Bush un fracaso. Y si se compara, su nivel de aceptación hoy en día es casi igual al del presidente Obama. Corregida la encuesta. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos.